¿Alguna vez han escuchado historias de dragones o de, bueno, criaturas mitológicas que existieron en un pasado y que en nuestra época sí existen pero que están dormidos? Tipo invernando profundamente o en el interior de nuestro planeta Tierra. Bueno, a ver, yo me puse a pensar y dije, ¿existirá algo así en el ajedrez? Y bueno, por supuesto que lo hay. Bienvenidos sean todos ustedes al año 1958. El día de hoy vamos a viajar hasta Eslovenia precisamente para apreciar una partida sumamente interesante entre piezas blancas Robbie James Fischer contra piezas negras, no otro más que el mismísimo Bent Larsen. Vamos a ver cómo se desarrolló y vamos a ver qué tan agresivo fue Bobby Fischer. Bueno, entonces la partida comenzó con E4, C5, caballo F3 y D6. A ver, esto es una defensa siciliana variante moderna, lo normal, lo que se juega hoy en día, lo que se empezó a jugar a partir del 60, del 50 para adelante. A ver, lo interesante aquí es que nos tiene que resultar muy familiar esta línea. Precisamente estamos empezando a estudiar a Bobby Fischer porque la defensa siciliana era un arma sumamente utilizada por Bobby Fischer desde sus inicios, desde que empezó a jugar profesionalmente a los 13, 14 años. Desde ese momento empezó a ser un gran conocedor de la defensa siciliana. D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y G6. A ver, con esto planteamos la defensa la defensa siciliana variante dragón. Y esto es algo bastante interesante porque Larsen fue uno de los ajedrecistas en los que más se resistió a abandonar la siciliana dragón. Así como en la introducción les pregunté de que si, oye, ¿no sabes qué? ¿Has escuchado alguna historia de algún dragón extinto? Y etcétera. Bueno, en el ajedrez también ocurre lo mismo. Aquí esta variante de la siciliana, recordemos que la siciliana tiene aproximadamente unas 52 variantes. Actualmente solamente utilizamos unas 25 como máximo, Y bueno, a ver, G6, dando origen a la defensa siciliana variante dragón, es una de las ya extintas. Aquí en el ajedrez, al menos en este ámbito, los dragones y los reptiles ya están extintos. ¿Por qué? Porque el juego del blanco se juega casi solo. Eso es algo bastante interesante, porque incluso un jugador inexperto puede llegar a derrotar a un gran maestro si sabe los principios básicos del ajedrez en esta posición, porque créanme, esto es una posición bastante interesante. Pero vamos a continuar para ver cómo se desarrolló. La partida continuó con alfil E3. Claramente, el detalle es que el alfil va a suplantar al caballo para correr por la gran diagonal. Porque claro, nosotros debemos de saber esto. Siempre que se juega algo como G6, como G3, como B3 y como B6, es para fenquetar precisamente al alfil. Por ejemplo, en esta ocasión se jugó G6 para alfil G7. En aperturas como por ejemplo la apertura inglesa, se juega C4 y luego G3 para alfil G2. En ataques indios de dama se juega B6 para alfil B7 y luego también se puede jugar alfil B3 B3 para un alfil B2 tipo ataque Nimzo Larsen. Y bueno, esto es algo bastante interesante porque nos tenemos que aprender esto porque son ideas del enemigo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé que mi rival juega G6, pues claramente es para alfil G7, alfil E3, alfil G7 y claramente, a ver, un caballo G4 ahí como que para atacando el alfil con intención de capturarlo y luego hacer alfil G7 y que mi alfil no tenga rival, en realidad no funciona porque simplemente alfil B5 jaque, caballo C6 y bueno, caballo por C6, B por C6, dama por C6, perdón, alfil por C6 jaque, alfil D7 y dama por alfil por A8. Otra opción, en vez de jugar caballo C6, es directamente alfil D7, lo cual no es mejor, porque simplemente dama por G4 y observen cómo el alfil no puede ser capturado porque de por medio se encuentra la clavada que está ejerciendo el alfil de B5. Pero bueno, precisamente por eso Larsen lo sabe muy bien y juega alfil G7, F3 en roque corto, dama D2, caballo C6 y alfil C4. Alfil C4 es una jugada sumamente impresionante. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la idea está en que el alfil G4 mejora lo que anteriormente se jugaba, que era simplemente en roque corto, D5, E por D5, caballo por D5, y observen cómo el alfil empieza a generar la gran diagonal, y esto es nuestro tema el día de hoy. ¿Por qué la siciliana dragón ya está extinta? Bueno, pues porque este es el detalle. El dragón de la siciliana, que es el alfil de G7, puede controlarse de una manera muy sutil y muy elegante. ¿Y cuál es esa manera? Bueno, imagínense ustedes que los ponen a correr un maratón y les dicen, ¿sabes qué? Vas a correr un maratón, pero 2 días antes no vas a poder ni comer ni beber nada. Van a poder correr el maratón de 40 y tantos kilómetros, 42 me parece que son. ¿Sí son 42?
Vamos a ver. Bueno, sí son 42, ya lo he buscado. Y claro, este es el principal detalle y es la gran actualización que los grandes maestros realizaron en aquella época de 1950, 1960. Claro, el dragón en la siciliana es muy fuerte, pero solo si despierta. Entonces, cuál es el objetivo? Bueno, pues evitar que se despierte. Un dragón no es nada si está dormido. Eso hay que aclararlo. Por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes van por la selva, bueno, por el bosque y se encuentran a un oso así, un oso grande, gigante. ¿Les va a hacer algo si está dormido? Evidentemente no, ¿verdad? Entonces, que incluso los osos no hacen mucho. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el detalle? Bueno, pues que todo esto se abría precisamente porque el caballo recapturaba en D5. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar un D5 de las negras jugando alfil C4. Este refinamiento sumamente interesante fue lo que hizo que la siciliana dragón quedara prácticamente extinta. La muerte del dragón. Bueno, caballo por D4, alfil por D4 y observen cómo ahora los alfiles están disputando. Y en el momento en el que el caballo se quiera venir a D7, adiós alfil y adiós dragón y el enroque queda vulnerable porque si el alfil de G7 se retira, observen cómo todas las casillas de color oscuro quedan totalmente débiles. O sea, esto es algo muy grande, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ese es el detalle. Alfil E6, alfil B3. Una interesante jugada. Tal vez, a lo mejor, y un alfil por E6 sería bueno. F por E6, enroque largo, dama 5, torre H1. Y observen cómo la masa de peones del centro de D7, de E7, E6 y D6 queda pues, muy mal. O sea, esa estructura de peones se ve mal. Y observen también cómo hay tres cadenas, tres islas de peones, mientras que el blanco tiene un juego muy sólido. Repito, este juego de las blancas pues, se juega solo prácticamente, pero hay que saber cómo. Bueno, entonces simplemente alfil B3, lo que decidió Bobby Fischer, dama 5, enroque largo y B5. Muy buena jugada. Tal vez a lo mejor y un alfil por B3 se les pudo haber ocurrido, pero esto es mala idea. ¿Por qué? Porque tras E por B3, ¿qué vemos aquí? Bueno, que las negras en realidad no pueden hacer ningún avance agresivo ante esta estructura de peones. Ahorita se va a venir un rey B1, un torre C1 y ya estaría protegiendo la columna abierta y vulnerable, ¿de acuerdo? Y es cierto que las blancas están perdidas aquí en el final de rey contra peones. Pero esto no es una preocupación que a nosotros nos tenga que tener así como que muy al pendiente, porque para ese momento las negras ya recibieron mate. Entonces, sí es algo bastante interesante. O sea, si aquí con blancas llegamos a un final, lo perdemos. Pero generalmente las negras pierden antes de llegar al final, entonces no hace falta considerar tanto este proceso. También hay que considerar el hecho de que hay que jugar bien, no hay que jugar lento. Aquí hay que jugar agresivo con blancas para poder llegar a un final. Si no, perdón, para evitar llegar a un final, porque si llegamos a un final, pues sí, el final lo tenemos perdido. Y sí, bueno, como dice Tarrasch, o bueno, como decía Tarrasch, antes del final del juego, los dioses han colocado el medio juego. Entonces, precisamente para eso hay que utilizarlo. Pero bueno, se jugó B5, rey B1, B4, simplemente caballo D5. Una muy buena jugada. Algo como caballo E2 resultaría muy débil. ¿Por qué motivo? Bueno, por la continuación alfil por C por E5. Y ahora nuestro único alfil que nos queda, pues estaría muy pasivo. Se tendría que retirar hasta F2. Torre FD8 para proteger porque se nos está cayendo el peón de D6. Y este es el detalle. Aquí en la siciliana dragón, con blancas, o ganas o empatas, pero generalmente no pierdes. Y ese es el detalle, aquí las blancas están prácticamente en una posición muerta de empate, entonces se podría considerar que las blancas perdieron porque tuvieron que haber ganado, ¿de acuerdo? Pero bueno, caballo de 5 precisamente por eso, amenazando la retirada de la caída del peón de E7, un peón central, lo va con jaque, a la siguiente nos podemos retirar a C6, podemos amenazar el peón de B4 junto con la dama. Luego nos podemos regresar a D5. O sea, el caballo tiene muchas utilidades, ¿de acuerdo? Solamente que hay que ver cómo explotar esas funcionalidades y esas modalidades, porque si no, no vamos a tener un muy buen juego. Bueno, entonces, alfil por D5, alfil por D5. Aquí Bobby Fischer comenta que E por D5 tal vez será un poquito más fuerte. Porque bueno, tras dama B5, un torre H1 y se activan las torres, ¿verdad? Pero le quería dar un poco más de juego a sus alfiles. Entonces alfil por D5, torre C8, alfil B3 defendiendo. Y en ese momento Fischer sintió que el triunfo era una cosa segura. O sea, era una cosa que él ya tenía siempre y cuando no estropeara las cosas en el último momento. Precisamente porque Fischer aquí había ganado docenas de partidas en posiciones análogas, en posiciones de similitud.
pero partidas informales. Lo único que debía de hacer era su plan estratégico de siempre, típico en esta posición, porque les repito, él ya había jugado muchas veces este tipo de posiciones y prácticamente lo había convertido en una ciencia. ¿Y cuál era el plan? Bueno, simplemente forzar la apertura de la columna H y en un 2x3 va a haber mate. Ese era el plan de Fischer. Vamos a ver cómo lo integra. Torre C7. Torre C7 es una pérdida de tiempo, aunque lamentablemente necesaria, porque si no la posición termina cayendo. H4, lo dicho, B5, no hay manera satisfactoria de impedir el ataque de las blancas, precisamente por eso, perdón, dije H5, ¿verdad? H4, dama B5, H5, torre FC8, H por G6, H por G6, y aquí viene lo interesante, G4, una jugada sumamente, contraintuitiva para los estudios de Fischer, porque en este momento Fischer tiene 15 años, pero ya un poquito más avanzado de edad, él empezó a decir que esta estructura de peones era mala, y de hecho le llamó el famoso triángulo de Fischer, por si quieren ir a buscarlo. Y sí, efectivamente esto es malo porque deja muy débil el peón de F3, pero el peón de F3 no va a ser atacado, o sea, no hay manera de que pueda ser atacado, entonces no pasa nada. A5 y G5. Aquí con A5 es muy interesante porque las negras necesitan un solo movimiento para el contraataque. Entonces perdieron la partida por una jugada. Esa es la importancia de no perder tiempos. G5, comienza el ataque. El negro ya no logró jugar A4 porque, bueno, claramente G por F6 y la posición no parece estable, ¿verdad? Pero bueno, entonces tiene que mover el caballo, caballo H5. Y luego tenemos que seguir forzando la apertura de líneas. Entonces juega torre por H5. Con tales posiciones, las combinaciones resultan tan espontáneas como la sonrisa de un bebé. G por H5, G6, siguiendo abriendo líneas porque el objetivo es infiltrarse. Entonces E5 fue lo que se jugó ahí como que para cerrar la diagonal. Aunque esto es un doble filo, porque claro, cierran nuestra diagonal, pero también cierran la diagonal del dragón. Observen cómo, precisamente por eso, sino la variante de la siciliana dragón ahorita se considera extinta. Porque en realidad es fácil de vencer. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan sencilla de vencer? Bueno, lo que pasa es que es muy fuerte el alfil, pero si nunca despierta, es como si no existiera en la partida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, G por F7 jaque, intermedia, rey F8, alfil E3 retirando, D5, peón por E por D5, torre por F7, D6, y ese peón parece Forrest Gump, va que vuela para coronar. Torre F6, alfil G5, ganando tiempo, torre, dama B7, alfil por F6, D7, y ante esto, torre D8, dama D6, y ante esto, Ben Larsen termina por abandonar la partida. Aunque es interesante, porque yo aquí le puse que dama D6 es una jugada interesante, pero en el libro de Bobby Fischer, 1060 partidas memorables, lo marca como un error. ¿Por qué? Bueno, este es el detalle. Y lo marca como un error precisamente porque hay una mejor jugada, que es simplemente, un dama H6. Y un dama H6 jaque, pues hay mate en 3 tras rey E7, dama H7 jaque, rey G7, dama por G7, y esto es mate. Muchas gracias por haber visualizado este video, cuídense mucho, bye bye.